Hola chicos, bienvenidos otra vez. Esto es talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tercer viaje de las expediciones de Pizarro. Como sabes, en la sesión anterior hemos desarrollado el primer y el segundo viaje. También hemos hablado sobre los dos eventos que han marcado el desarrollo de estas expediciones. Ahora, ¿por qué estamos desarrollando el tercer viaje de manera separada? Bueno, el tercer viaje es un poco más importante. En vista de que los españoles ya han tenido contacto como con los tumbesinos, que son parte del Tahuantinsuyo, este viaje ya marca el contacto e incluso el comienzo de las guerrillas. Así que, por ser más ampuloso, lo vamos a trabajar en esta sesión. Recuerda que en el viaje 2 ellos habían llevado a España a 3 traductores. Estos 3 traductores fueron secuestrados de Tumbes. Eran adolescentes o niños que estaban navegando en balsas por las costas en Piura y ven los navíos de Pizarro. Cuando ven los navíos los levantan y los secuestran. Uno de ellos se rebela e intentó sublevarse constantemente y culpó a los otros dos de sucumbir hacia el poder de los españoles. Al final termina siendo asesinado y solo quedan 2 tumbesinos, que son Martinillo y Francisquillo. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer viaje. En el tercer viaje, las personas de la tripulación de Pizarro ya están cansadas, están extenuadas de haber viajado tanto sin haber logrado encontrar tesoros significativos. De hecho, empiezan a creer que todas estas expediciones quizás son un fracaso o representan una pérdida de tiempo y de dinero. Así que Pizarro está fastidiado con su propia tripulación, pero decide emprender este tercer viaje y reafirmar en que podrían encontrar un territorio rico y vasto. Entonces, en el año de 1531, Pizarro y su tripulación parten de Panamá. Ellos llegan a la bahía de San Mateo, cruzan las islas de Puná, que están en Ecuador, también pasan por Tumbes, que ya habían conocido en el viaje anterior, pasan por San Miguel de Tangarará y finalmente llegan a Cajamarca. En Cajamarca ellos fundan la primera ciudad española del Perú y la denominan San Miguel de Piura. Esa fue en 1532. Donde estaba a orillas del río Chira. Ahora, Francisco Pizarro, en septiembre de 1532, estando ubicado ya en Cajamarca, desarrolla diferentes situaciones. Lo primero que debes conocer para llegar a este punto es que en este lapso, en este punto en el que Pizarro está conquistando el Tahuantinsuyo, dentro del Tahuantinsuyo está sucediendo otra cosa, algo paralelo. Resulta que, como sabes, cuando hemos estudiado la cultura inca, en el periodo final estaban luchando Huáscar y Atahualpa por el poder. Entonces, ellos estaban en plena guerra civil. Habían las personas que apoyaban a Huáscar y las personas que apoyaban a Atahualpa. La pregunta es ¿por qué peleaban? Bueno, Huáscar era el primogénito del Inca, o sea, él era el que posiblemente iba a heredar el trono. Sin embargo, Atahualpa, a pesar de ser un hijo secundario y no era hijo de una colla, este era el más capaz. Era desarrollado en guerra, en estrategia, y de hecho esos eran los puntos para ser el siguiente Inca o para ascender al trono. Sin embargo, Huáscar no presenta estas mismas cualidades. De hecho, creen que es una persona bastante blanda. Sin embargo, por ser el primogénito, la colla está presionando a la sociedad inca para que sea aceptado como el rey legítimo, ya que cuando murió Huiracocha, que fue su padre, no dijo cuál de los dos debía ocupar el trono. Entonces estábamos en una pugna. Había quienes apoyaban a Huáscar porque creían que la herencia o el linaje debía continuar, pero también estaba la parte militarizada que apoyaba a Atahualpa porque Atahualpa había crecido con ellos y ellos sabían que Atahualpa era excesivamente capaz en guerrilla y en estrategia. Entonces, como estos dos hijos no han discutido entre ellos y no han decidido cuál de los dos debe gobernar, la guerra civil comienza. Cuando Pizarro llega al Tahuantinsuyo, él se va dando cuenta de que hay problemas de carácter civil y él decide aprovechar la situación. Entonces él se une a la gente de Huáscar, los huascarinos. En ese momento, cuando recién están comenzando los contactos entre Huáscar y Atahualpa, Huáscar es asesinado.
No se sabe exactamente qué fue lo que pasó con Huáscar, si lo asesinó Pizarro o lo asesinaron los atahualpistas. Sin embargo, la gente española o la gente de Pizarro asume que fueron Atahualpa y de hecho aprovechan esa coyuntura para hacerse más lazos con los huascarinos y al final terminan atrapando a Atahualpa. Atahualpa, cuando es capturado por Pizarro, empieza a ofrecer diferentes formas de liberarse, de las que ya debes conocer, como por ejemplo el rescate. Esto sucede después de un evento de encuentro. ¿Qué quiere decir? Pizarro está en Cajamarca, ya se ha sentado con el pueblo español o con el grupo español, pero están debilitados. De hecho, no tienen suficientes recursos y también sus guerrillas se han limitado. Ya no tienen tantos arcabuces y de hecho solo les queda uno. Ahora, ellos saben que si Atahualpa va a llegar a Cajamarca, va a llegar con un batallón o con una fuerza militar que probablemente los aplaque o los venza. Entonces Pizarro está temeroso de eso. Lo que pasa es que empieza a enviar a sus traductores para decirle a Atahualpa que debe apurarse. Atahualpa está siguiendo un paso un poco lento porque con él están viniendo todas sus tropas, pero en vista de que Pizarro empieza a presionar por su presencia, Atahualpa empieza a apresurar el paso. Lo que pasa es que Atahualpa comete un error. Antes de llegar a Cajamarca, Atahualpa decide acampar una noche, pero todas las tropas también acampan con él. Y entonces llega otro de los traductores españoles y le insiste a Atahualpa que debe llegar con prontitud a Cajamarca para encontrarse con Pizarro. Atahualpa está un poco contrariado porque en realidad sabe que los españoles son invasores y de hecho le fastidia que estén en su territorio. Pero responde a las presiones y decide ir. Pero para ir y para avanzar más rápido deciden dejar casi todo su instrumento de guerra. Así la gente podría movilizarse más rápido porque no tendrían peso y no tendrían que trasladar considerables cosas que los detengan en el paso. Dejan la artillería y simplemente se presentan con guaracas. Al llegar a Cajamarca, al centro de Cajamarca, la gente del pueblo se empieza a amontonar en el borde de la plaza de Cajamarca, de la plaza central. Al borde de esta plaza también se encuentran los batallones del Inca. Naturalmente ellos están desarmados, solo tienen guaracas y solo saben que están acompañando a Atahualpa a encontrarse con un invasor de su territorio. A los españoles les sorprende en demasía la entrada de Atahualpa. ¿Por qué? Porque Atahualpa venía demasiado ataviado. Se sabe por historia que los incas o los reyes o los gobernantes eran trasladados de manera muy suntuosa. Ellos estaban encima de un trono en el que normalmente estaba cargado por 6 hombres en andas. Ahora, se sabe también que los telares que ellos utilizaban eran muy finos y de hecho no se permitía que nadie se le acerque. Otra cosa que también se sabe es que antes de que el Inca entre, el personal o su personal acompañante tenía que limpiar todo el piso por donde él iba a pasar. Mientras las mujeres inicialmente entraban limpiando, había una segunda parte que se encargaba de enflorar el camino, o sea, tiraban flores. Después de esto, el Inca pasaba, cargado por estos 6 hombres, portando su mascaipache en la cabeza, que es una corona, también portando su báculo de poder y vestido y ataviado con las mejores telas. Se sabe por historia que la entrada de Atahualpa marcó bastante en los españoles porque le tenían miedo de solo verlo. Era una persona con demasiada imagen y perspectiva. Entonces, los españoles empiezan a creer que estaban perdidos porque cuando vieron las tropas militares también sabían que eran superados en número. Lo que pasaba era que Atahualpa no tenía armamento para luchar en ese momento. Pero hasta entonces eso se desconocía. Se realizó una especie de festín en la que compartieron los quechuas o los incas junto con los españoles. Aquí hubo una serie de demostraciones de cuál de los dos era el más poderoso, si los españoles o los incas. Lo que pasó o un evento que se ha relatado históricamente es, por ejemplo, la prueba de los caballos. ¿Qué quiere decir?
Los españoles trajeron caballos. Nosotros no conocíamos esos animales hasta su invasión y hasta su llegada. Entonces, le hacen una demostración a Pizarro de la guerra en caballos. Entonces, muchos de los militares quechuas, muchos de los militares de parte del Atahualpa, estaban impresionados con los caballos que estaban viendo y con el modo de lucha que ellos tenían. Atahualpa ordena que hagan una fila de militares y se alinean de acuerdo a su mandato. En ese momento, un caballo llega corriendo frente a ellos y se levanta en dos patas, porque el jinete así lo obliga. De estos, 9 retrocedieron, e incluso 10, y Atahualpa estaba muy molesto porque sus militares habían demostrado que eran menos poderosos que los españoles y ordenó inmediatamente que los 10 fueran asesinados. Este tipo de demostraciones de poder se desarrolló durante todo este primer encuentro. Finalmente, viene el contacto entre el obispo y Atahualpa. Lo que sucede es que Atahualpa no sabe leer. Nosotros en el Tahuantinsuyo no conocíamos los libros o las hojas o los lapiceros o lápices. No estaba en parte de nuestras invenciones. Quizá la arqueología poco a poco demuestra qué tipo de sistema de escritura o contabilidad tendríamos, pero en ese momento no era la escritura. Entonces, este arzobispo le cursa a Atahualpa la Biblia. Él la recibe, la hojea y no entiende de qué se trata. No lo sabe, puesto que no conocemos los libros. Y mucho menos aún entiende que ese libro es la palabra de Dios. Entonces, al hojear y no encontrar sentido y solo ver marcas, Atahualpa simplemente se deshace del libro y lo lanza. El arzobispo considera que esto ha sido una blasfemia, un ataque y un momento de rebeldía que él no debió expresar. Entonces, hace una seña para que los españoles ataquen. Lanza un pañuelo blanco y en ese momento en la plaza se dispara un arcabuz. ¿Qué es un arcabuz? Es una especie de arma que tiene unas bombas circulares bastante grandes que van a cierta velocidad y a cierta fuerza y mientras golpean van matando a la gente e incluso pueden perforar muros como ha pasado en ese momento. Entonces ellos disparan el arcabuz, la gente se alarma y aquí ocurren varias cosas que han empeorado el momento de la caída. Lo primero que debes recordar es que te dije que los pobladores se amontonaron alrededor de la plaza central. Bueno, cuando se dispara el arcabuz, los primeros en recibir los daños son la gente del pueblo, que no estaban yendo a luchar ni tampoco querían ponerse de ambos manos, simplemente estaban observando. Los arcabuces mataban niños, mujeres y varones. Y así progresivamente fueron muriendo porque en la desesperación empezaban a correr sin dirección y los arcabuces los iban matando. En ese momento las fuerzas militares quieren defender a Atahualpa, pero están desarmados, solo tienen guaracas y a lo que atinan es a huir hacia las partes altas para poder tener distancia y poder disparar las guaracas contra los españoles. Sin embargo, las guaracas no los dañan considerablemente porque ellos están ataviados con escudos o con armamentos de metal que impiden que las guaracas perforen o que les hagan daño. Esto se vuelve una matanza porque los españoles atacan a personas que no estaban armadas, atacan a gente del pueblo, atacan a gente que no estaba protegida. Atahualpa está molesto y decepcionado de su primer encuentro, pero hasta ese momento nadie se atreve a tocarlo. Se sabe también que en el momento de la batalla hubo personas que estaban luchando frente a él y nadie se atrevía a tocarlo, ni españoles ni incas. Y la persona que le hizo salpicar sangre a la cara fue también asesinada. Ahora, Pizarro está observando que Atahualpa, a pesar de la situación, tiene mucho control de sus emociones. Él está viendo cómo el pueblo está muriendo y aunque en el inicio se exaspera, luego decide mantener la calma porque sabe que ha cometido un error y que este es el momento de su captura. No encuentra otra forma de salir de esa situación. Así que decide pacientemente a que todo empiece a calmarse y aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde toda la situación ya se ha atenuado.
Las personas están cansadas de luchar, los españoles ya no tienen armamento, pero sin embargo todavía están bien ataviados, así que los incas deciden dejar de atacar. La gente que se ha espantado y los otros que están muertos han decidido recoger a sus cadáveres y llevárselos. Cajamarca ha quedado llena de personas que han muerto sin ningún propósito en particular, han sacrificado gente que era humilde y que probablemente solo quería observar al Inca. Y está luego la clase militarizada que simplemente no pudo defenderlo porque estaban sin armamento. Entonces, Atahualpa ordena la captura de Pizarro, ordena la captura de Atahualpa. Se para frente a él y le dice que oficialmente él es su prisionero. Mientras tanto, lo está traduciendo absolutamente todo Martinillo, que es el que lo ha acompañado durante todo este proceso. Cuando esto pasa, cuando Atahualpa es finalmente capturado, sucede lo primero, que es el rescate. Ahora, para que nosotros hablemos sobre el rescate y los procesos que hubo entre los encuentros de Pizarro y Atahualpa, necesito que sigas con nosotros en la siguiente sesión. Recuerda que esta es una parte histórica muy importante y también una de las etapas más tristes de nuestra historia. Así que te invito a que me acompañes en la siguiente. No te olvides que esto es talleresencasa.com y mi nombre es Laura Mejía. Nos vemos.